Hola, el día de hoy vamos a platicar acerca del efecto fotoeléctrico. Vamos a dar un poco de contexto histórico y las ecuaciones relacionadas al efecto fotoeléctrico. Es importante que conozcamos acerca del contexto histórico para ubicarnos en esta parte importante de la física y entender por qué fue importante y es importante el efecto fotoeléctrico actualmente. Iniciemos describiendo el trabajo que hizo este científico. Como ustedes saben o algunos conocen, ese científico lleva por nombre Heinrich Hertz. Y para esto nos ubicamos en el año de 1887, donde Hertz estaba experimentando con ondas electromagnéticas, ya tal vez conocida por ustedes, y estas ondas electromagnéticas, como ustedes saben, es una perturbación entre un campo eléctrico y un campo magnético. Estaba experimentando Hertz con ondas electromagnéticas para probar la teoría de Clark-Maxwell, un gran científico que, como ustedes saben, logró unificar la teoría electrostática con la teoría magnética. Y entonces, mientras se investigaba la propagación de ondas de radio, observó un fenómeno muy curioso a través de un experimento como que se muestra en la imagen. Observó que al iluminar dos electrodos, que son como estas pequeñas plaquitas que aparecen en la imagen, con una luz, específicamente una luz ultravioleta, entonces lo que se producía era una chispa entre ellos, pero esta chispa era de o tenía una gran intensidad. Entonces, Hertz como tal no buscaba explicar este efecto, pero demostró que la luz podía alterar las propiedades eléctricas de los metales. Y entonces, ¿por qué ocurría eso? Pues en la época no se tenía un gran entendimiento acerca de lo que estaban mostrando los experimentos. Después llegan otros dos científicos importantes. En primera tenemos el trabajo de este científico. Son nombres alemanes, entonces son un poco difícil de pronunciar sus nombres. Hallwatz. Y nos ubicamos en el año de 1888. Este científico mostró que una lámina de un cierto material, en específico zinc, cargada positivamente, lo que hacía era perder carga mucho más rápido que cuando era iluminada por una luz ultravioleta, lo cual confirmaba lo que dijo Hertz. Y más adelante viene este científico llamado Philip Lenard. Nos ubicamos en el año de 1902 y él profundizó un poco más en estos experimentos. Lo que hizo fue medir la energía de los electrones eyectados y su trabajo reveló algo muy importante. En primera, que la intensidad de la luz no afecta la energía de los electrones. Y ahorita vamos a ello. Y en segundo, que la frecuencia de la luz sí es determinante. Entonces, por una parte, el hecho de que salgan más electroncitos no es porque la intensidad de la lámpara o la intensidad de la luz con la que estás iluminando una placa pues sea más intensa. Lo que sí afecta es que esa longitud de onda que está asociada a una frecuencia es lo que te va a determinar si libera o no libera electrones, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era el problema con los científicos de la época? Pues que esto contradecía un poco a lo que se llegaba con la teoría electromagnética, porque según la teoría electromagnética clásica, la energía de la luz depende de su intensidad, ¿sí? No de su color, es decir, no de la longitud de onda que presente y por ende de la frecuencia. Entonces, una luz roja intensa debería de liberar electrones, pero los experimentos no mostraban esto, mostraban algo pues contradictorio a lo mismo. Entonces, ¿que la teoría de Maxwell está mal? Pues no, nos estamos ubicando en el nacimiento de la mecánica cuántica.
un gran periodo para la física en donde varios científicos estaban muy confundidos por lo que estaba pasando. Y bueno, si nos ponemos a analizar un poco más de historia, podemos ver anécdotas bastante interesantes de los científicos que intentaban entender la cuántica en su momento. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? ¿Por qué entonces no depende de la intensidad y sí de su frecuencia? ¿Y qué está pasando como tal? Bueno, pues entramos al siglo XX, año 1905, y nos encontramos con este gran científico, creo que no necesita presentación, llamado Albert Einstein. De tal forma que Einstein resolvió este enigma al aplicar las ideas cuánticas de Max Planck. ¿Qué nos decía Max Planck? Max Planck propuso la idea de que la energía venía por paquetitos y esos paquetitos eran fotones. De ahí que la energía la podíamos contar por lo mismo, ¿no? Por paquetitos. Y entonces a eso se le llamó un cuanto de energía. Entonces utilizó esta idea de de Max Planck, perdón, para explicar el efecto fotoeléctrico. Y pensó en un experimento. Pensó en este experimento donde se encuentran dos placas metálicas que son conductoras. Recordemos que una principal característica de los elementos conductores es que al ser conductor, en principio tienen un mayor liberamiento de electrones en su superficie, es decir, se puede mover con mayor libertad esos electrones. Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos incidir una luz en una de las placas, en principio tendrían que liberar electrones. ¿Por qué? Porque la luz viene con fotones, ¿sí? Y entonces estos fotones lo que hacen es incidir en la placa, chocan con los electrones y los fotones al chocar con los electrones hacen que esos electrones salgan eyectados hacia la otra placa. Entonces, ¿cómo sabemos que está el efecto fotoeléctrico aquí? Si nosotros logramos medir la velocidad de esos electrones, entonces estamos logrando obtener también la existencia del mismo, ¿sí? ¿Y cómo logramos saber que hay un flujo de electrones? Porque cuando pasan a la otra placa, entonces siguen su camino por este circuito, pasan por este amperímetro y llegan a este voltaje. Ahorita explicamos qué significa este voltaje de aquí. Lo importante para detectar los electrones es que podamos entonces detectar una corriente. Recordemos que existe una corriente cuando hay un flujo de electrones a través de una cierta área, ¿sí? Y por otro lado, si queremos medir la velocidad con la que estos electrones vienen, pues no es tan fácil de hacer, ¿no? Porque hasta el momento no hemos visto una fotografía de un electrón, por ejemplo. Pero sabemos de la existencia por la forma en que interactúan con la materia. Entonces, ¿cómo sabemos, en primera, que hay un flujo de electrones? Cuando nosotros hacemos incidir una luz a través o en una placa metálica. Y en segunda, ¿cómo medimos la energía cinética de esos electrones? Bueno, en primera podemos medir y saber que existe un flujo de electrones si podemos medir la corriente. Si se detecta una corriente por medio de este amperímetro, entonces nosotros sabemos que sí se dio un flujo de electrones. Y por otro lado, podemos saber la energía cinética de los electrones a través de este potencial de aquí. Supónganse que en este circuito ponemos una pila y este potencial se le llama un potencial de frenado. Ahora, recibe este nombre de potencial de frenado porque lo que hace es frenar a los electrones que vengan directamente de esta parte de acá, de tal forma que si los electrones vienen con una gran energía cinética, entonces el potencial de frenado tiene que ser muy grande para que puedan detener a todos esos electrones. Análogamente,
si los electrones vienen con una energía cinética bastante pequeña, entonces el potencial de frenado tiene que ser muy pequeño para que pueda detener a esos electrones. De tal forma que esto nos da una cantidad acerca de la energía cinética con la que provienen los electrones. Ahora, habíamos mencionado algo importante. Habíamos mencionado que depende mucho de la frecuencia. Es decir, si ustedes esta luz que tienen aquí, imaginen que es la lámpara con la que se alumbran en la noche al estudiar. Y esa lámpara tiene una cierta intensidad. Ustedes las pueden hacer incidir en una placa metálica y ver en este experimento si salen electrones. Lo dejan unos segundos, unos minutos o incluso horas y ven que no salen electrones. De alguna manera pueden ustedes aumentar la intensidad de esa lámpara y se dan cuenta que tampoco salen electrones. Entonces, como Leonard había demostrado en sus experimentos y en su trabajo que no dependía de la intensidad, ahora prueben con otro tipo de lámpara. Si estaban intentando con una lámpara de luz azul, por ejemplo, ahora intenten con una roja o con una verde o con una morada, ¿sí? Y vean en dónde y con qué tipo de luz sí salen electrones. Entonces, como depende de la frecuencia y no de la intensidad, no siempre se va a tener efecto fotoeléctrico. Si nosotros hacemos de este lado una gráfica en donde nosotros podamos graficar la frecuencia denominada por mu y la energía, vamos a tener que a partir de una cierta frecuencia obtenemos un comportamiento esperado de esta forma. De tal manera que todo lo que esté, bueno, antes de eso nosotros podemos denominar aquí este punto como una frecuencia umbral, que esta es la frecuencia necesaria para que se produzca un efecto fotoeléctrico. Entonces, todo lo que se encuentre a la derecha de mi frecuencia umbral va a tener efecto fotoeléctrico. Y todo lo que se encuentre a la izquierda de mi frecuencia umbral no va a presentar efecto fotoeléctrico. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante a considerar. Ahora, ya vimos aquí cómo funciona este experimento que se imaginó Einstein. Vamos a ponerlo en un esquema donde podamos ya establecer relaciones cuantitativas. Entonces, ya sabemos que tiene que incidir una cierta frecuencia que viene con fotoncitos y que le pega a, a los electrones que se encuentran dentro de la placa negativa, de la placa metálica que tiene electrones, justamente. Entonces, supongamos que esta parte de aquí es mi placa metálica y que aquí se encuentra un electroncito, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Viene de este lado una luz, la cual trae un fotón, y el fotón le pega al electrón. Esta bolita morada es mi fotón. Y entonces le pega al electrón y lo que hace es que a la hora de que le pega, si viene con la suficiente energía el fotón, entonces va a poder salir el electrón de la placa metálica y sale con una energía cinética, de tal forma que sale a la superficie el electrón y se va hacia el exterior con una energía cinética. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es meramente conservación de energía. Viene con una energía el fotón y tiene que salir con una energía el electrón, pero esa energía se tiene que conservar por conservación de energía. Ahora, nos podemos preguntar, entonces, ¿cuál es la energía del fotón? Eso se lo debemos a Planck y fue de lo que utilizó Einstein
para dar una explicación al efecto fotoeléctrico y dar su ecuación del efecto fotoeléctrico. Entonces nosotros sabemos que la energía que lleva el fotón es igual a h por nu, ¿sí? Donde nu es la frecuencia y h es la constante de Planck. Entonces tenemos esta energía y de este otro lado, cuando le pega el fotón al electrón, acá se está produciendo algo que se le llama una función de trabajo, que la podemos representar de esta manera. O también se le llama como trabajo externo. Y simplemente es el trabajo que se necesita para sacar al electrón de la placa metálica. Y posteriormente tenemos la energía cinética, que es igual a un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado del electrón. Entonces, si se trata de una conservación de energía, la energía total del sistema tiene que ser igual a la energía con la que viene el fotón, y esto va a ser igual a la energía con la que sale el fotón. De tal forma que nuestra ecuación para efecto fotoeléctrico simplemente va a ser h nu, la energía del fotón, es igual a la función de mi trabajo más un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado del electrón. Y esta ecuación es la ecuación del efecto fotoeléctrico. ¿Sale? De esta forma. Entonces, esta es una primera versión, es decir, considerando todos los parámetros como lo hemos visto en el esquema. Pero ¿qué pasa si ahora metemos al potencial de frenado? Como dijimos, no es tan fácil experimentalmente encontrar esta relación. No es tan fácil medir la energía cinética del electrón, simplemente saliendo desde las placas. Vamos a hacer una relación con el potencial. Entonces, si ustedes se acuerdan, el potencial de frenado, como es un potencial, tiene unidades de joules sobre coulomb. Y eso tiene que ser a la energía cinética de mi electrón. Entonces, yo sé que la energía cinética de mi electrón es un joule. ¿Sale? Para que las unidades coincidan, es decir, para que el potencial de frenado coincida adimensionalmente con mi energía cinética, simplemente vamos a multiplicarlo por la carga del electrón. Sabemos que la carga del electrón son unidades de coulomb. Sobre este coulomb se va y ya nada más me quedan los joules y coincide adimensionalmente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el mundo microscópico y las energías son bajas. Entonces, podemos establecer una nueva relación entre unidades de energía, donde ahora la energía la vamos a medir en electronvolts. ¿Sí? Recordando que un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener que la energía cinética simplemente es la carga por el potencial del frenado. Y estos son algunos datos importantes que hay que reconocer a la hora de estar haciendo ejercicios del efecto fotoeléctrico. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que la ecuación del efecto fotoeléctrico es igual a la energía del fotón igual al trabajo externo que se tiene que hacer para que podamos, o bueno, para que el fotón pueda expulsar al electrón de la tabla metálica, más la energía cinética de mi electrón, con lo que sale desprendido de la placa. ¿Sí? Y con esto
daríamos por el momento cierre a lo que es el efecto fotoeléctrico. Posteriormente, veríamos problemas acerca del efecto fotoeléctrico y algunas simplificaciones en algunos límites. ¿Qué pasa cuando la función de trabajo es igual a cero? Y en ese momento, entonces, ¿cómo se puede empezar a desarrollar esta ecuación y a ver qué pasa justamente cuando la función de trabajo es cero? Cómo se relaciona directamente con la frecuencia, y entonces podemos tener un resultado para la frecuencia umbral. ¿Sí? Pero eso se dejaría para futuras clases.